Aquí estamos, iglesia. Bienvenidos otra vez, bienvenido a vos que estás llegando. Siéntanse como en su casa, no se la lleven, pero siéntanse como en su casa. No, realmente es el deseo de Dios, no el nuestro. Y es nuestro, ¿por qué? Porque si es el deseo de Dios, Él puso ese deseo en nuestro corazón. Tener esta relación con las personas, no con nosotros mismos. Es un tiempo para conocer a Dios. ¿Y quién conocía a Dios? Nadie conocía a Dios. ¿Y quién quería conocer a Dios? ¿A quién no ve? Nadie. Pero hubo un tiempo donde Dios se acercó a nosotros. Así lo hizo con todos los que lo conocemos y con el tiempo nos damos cuenta. Cuando Dios se acerca a tu vida, vos te das cuenta que Dios existe, que es verdad, ¿no? Y ese es el mensaje de Dios para el mundo, que lo busquen a Él, que Él está presente. Así que hoy estamos aquí y hoy tenemos una reunión, es especial. ¿Por qué es especial? Porque hay un bautismo y un bautismo es algo importante. En realidad, para Dios todas las cosas que hacemos dentro de la voluntad de Dios son agradables cuando es lo que Dios quiere, ¿sí? Pero dice la Biblia que cuando un pecador, que no tiene que ver con el bautismo, ya lo vamos a ver, cuando un pecador se arrepiente, no es que ganó Argentina un partido. Ahí la gente, los argentinos se ponen contentos, pero hay fiesta en los cielos. Y el paso siguiente, ahí nomás, que ya lo vamos a ver, la palabra de Dios nos va a enseñar, es que la persona comienza a comprometerse con Dios. Así que hoy estamos aquí, y desde esta ciudad de Punta Alta, y llegando a través de internet a donde sea. Porque Dios no somos nosotros, es Dios que quiere llegar a todos los corazones, como lo llegó al nuestro. Así que estamos aquí, vamos a orar para ver la palabra que Dios tiene para nosotros hoy, hacernos entender qué es el bautismo, qué es esa relación con Dios, ¿sí? Así que vamos a orar. ¿Por qué orar? Porque necesitamos que Dios sea el que trabaje en esto que es duro, en esto que es más duro, en todo lo duro que somos nosotros. ¿Y Dios lo hace? Sí lo puede hacer. Entonces que abra nuestros oídos, haceme entender, ¿sí? Oramos a Dios y damos gracias. Señor, te queremos dar gracias por permitirnos estar en este día, Señor, aquí reunidos. Señor, quiero transmitir tu palabra, Señor, como tú la pusiste, Señor, como tú la dejaste. Una palabra que está escrita, pero que es viva, que produce en nuestros corazones fe, confianza, seguridad, que nos dice: yo te estoy hablando a ti, a tu corazón. Por eso, Señor, hoy háblanos a través de tu palabra, Señor. Haznos entender y, Señor, mueve, Señor, los cimientos de nuestra vida para que nos afirmemos solamente en ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Y amén. Bautismo en agua, ¿no? Y es importante decir bautismo en agua porque hay otros tipos de bautismo. Pero bautismo en agua, y esto me gusta decirlo porque esto es delante de Dios. Si bien nosotros estamos aquí, Dios existe y Dios ve todo, Dios sabe lo que pensamos, Dios sabe lo que va a pasar con nuestra vida hoy, mañana y siempre. Dios conoce todas las cosas. Por eso es importante saber, y principalmente Elías en este caso, ¿no es cierto?, que es el que toma la decisión, que esto es delante de Dios. Todos los que se congregan aquí habitualmente, aunque hoy faltan algunos hermanos más, ¿sí?, que por alguna circunstancia u otra no pueden estar, pero ellos se han bautizado, los que nos congregamos se han bautizado, han cumplido con este mandamiento, el bautismo en agua. Y todos tienen que saber que es un mandamiento, algo que Dios mandó, para decirlo de esa manera, ¿no? No un mandamiento de hombres, no que se les ocurrió a las personas, a esta iglesia, a personas. No, hacemos lo que Dios mandó. Por eso es muy importante entenderlo. Y es un mandamiento establecido por Dios para su iglesia, todos los creyentes. La iglesia es los creyentes, no el edificio, ¿no es cierto? Para quienes han nacido de nuevo. Tener una nueva vida. Esa palabra quizás alguno no la haya oído, pero ya a través de lo que vaya diciéndonos el mensaje lo van a poder ir entendiendo. Así que todo creyente va a cumplir con ese mandamiento, porque no solo es la voluntad de Dios, sino que ahora pasa a ser nuestro compromiso voluntario.
Esto es completamente voluntario. Una vez que se recibe el beneficio de la salvación, que es uno de los beneficios, el beneficio de la salvación es lo máximo, es lo total. No hay otra cosa que pueda superar eso. Hay muchísimos beneficios en este mundo. Yo quisiera, pero ninguno. Cuando digo ninguno, si a mí me nombraran presidente del mundo, no de Argentina, ¿no? Del mundo, y me dieran todos los tesoros, ni siquiera eso es nada comparado con el beneficio de la salvación, de ser salvo de nuestros pecados. Una vez que se recibe el beneficio de la salvación, ¿sí? El beneficio que me da entrada al cielo, por eso es tremendo, ¿no? A pesar de que muchas personas, y en estos tiempos hemos visto que dicen, oh, se murió y ya está en paz, sí, está para el cuerpo, pero ¿a dónde fue? Nadie quiere preguntarse ni quiere mirar eso, ¿no? Y es todo un tema, por eso Jesús vino a salvarnos. El beneficio de tener entrada al cielo, de tener comunión con Dios, relación con Dios. Este beneficio lo reciben todos los que creen. ¿Creen en qué? En el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Una vez que se recibe el beneficio de la salvación, tenemos la responsabilidad de cumplir con este y muchos otros mandamientos que la Biblia está escrito, que dice, ¿no es cierto?, que fue escrito y fue dejado para nosotros, para los creyentes, para los que nacieron de nuevo. Este mandamiento del bautismo del agua es una manifestación externa, lo que se ve, ¿no es cierto?, el hecho de lo que se va a ver, de lo que hay internamente en la persona. ¿De qué? De que creyó, de que tiene fe, de que tuvo fe. Eso, lo interno, se va a mostrar externamente. Cada uno viene aquí a cumplir la voluntad de Dios. Cuando digo cada uno, en el caso de Elías. Elías viene voluntariamente a cumplir con la voluntad de Dios. ¿No es así, Elías? Amén, ¿no es cierto? Él tiene que tener seguridad de haber creído, porque esto, si no, es nada más que una pileta, agua y otra cosa no es. Pero el bautismo tiene que ver con lo que pasó en su corazón, en su vida, en su interior, esa fe interna que él tuvo, que creyó, y entonces por consecuencia se va a bautizar. Una vez que se nace de nuevo, como dice la palabra de Dios, la Biblia, se debe cumplir con este mandamiento, y no es una opción. Un mandamiento no es una opción. Bien que en la vida nos mandan a tantas cosas que hacemos y que ni siquiera oímos y las hacemos, ¿no? Cuanto más lo que Dios manda. Por lo tanto, es importante que todos entendamos cuál es la función bíblica. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia con respecto a este mandamiento? Jesús dijo en Marcos 16:16, apunta ya a la super línea de cañón, súper poderosa es, así que súper poderosa en el Señor. Tremendo. Marcos 10, me hace feliz. 16:16, el que creyere, presten atención, me lo pueden ver acá, y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. Dios no manda a nadie al infierno, sino que solo se van al infierno. ¿Por qué? Porque el que no creyere por su incredulidad. El que es incrédulo se va al infierno. Porque el mandamiento allí es claro. Dice, se necesita creer y ser bautizado y será salvo. Si no cree, se condena él solo. Pedro, el apóstol Pedro, uno de los hombres como nosotros de aquella época, que fueron los discípulos, los que el Señor Jesús vino y los llamó y sabían que era Jesús y los siguió, entendió este mandamiento. Y una vez que Jesús resucita, asciende al Padre y deja la responsabilidad a los discípulos ¿de qué? De ir y predicar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La buena nueva de salvación, la buena noticia de que existe la salvación, de que no te vas al infierno si crees, ¿sí? Y Pedro lo entendió, y cuando él dio su primer mensaje, que es lo que Jesús le había dicho que tenía que hacer, Pedro predica, como está escrito allí en Hechos, el libro de Hechos, en la Biblia, capítulo 2, ¿no es cierto?, a todos los que estaban presentes. Les hace ver y les dice, a ese Jesús, en el versículo 24, a ese Jesús, Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida,
pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio, el dominio de la muerte. Versículo 32. No leo todo continuo, que está maravilloso, pero quiero para que ustedes entiendan el significado de lo que estamos hablando. Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos, dice Pedro allí cuando está hablando. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo. ¿A dónde? A la derecha de Dios. Como dijo Jesús, y muchas veces muchos deben haber oído o haber leído, ¿no es cierto? Los que estaban allí presentes serían quienes, luego los primeros cristianos. Porque estaban allí oyendo y no eran nada, pero escuchaban el mensaje de lo que había pasado con Jesús. Hoy, ese momento estaban escuchando, pero después de ese momento, ¿qué iba a suceder? Y Pedro les dice en el versículo 38, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo, el poder de Dios en el creyente para poder vivir esta vida, porque si no sería imposible. La pregunta que nos hacemos y que muchos se hacen y que tiene que quedar clara es el bautismo, el hecho de que una persona se bautice. ¿Es salvo? ¿Lo hace salvo? Porque muchos dicen que el bautismo salva. Muchas religiones, muchas personas, ¿no? Todas las Biblias son iguales, salvo la que se fabrique cada uno para sí. Pero las Biblias que podemos tener en distintas iglesias y religiones, llamémoslas así, les puedo asegurar que es la misma, salvo algunas sectas. Sectas son las que se arman su Biblia, que dijo alguien, pero no la Biblia que tiene el mundo, la Biblia desde el principio, la palabra de Dios, como es en verdad. Por eso es necesario ver cómo fue el mensaje de Pedro, ¿no es cierto?, que dio aquí. Primero el que hizo ver, le hizo ver la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Ellos debían creer. Después, ¿qué tenían que hacer? Reconocerse pecadores y arrepentirse de los pecados. Esto es como decir, yo estoy robando y todavía nadie me agarró, hoy te agarraron. No, yo no fui. Bueno, ese no quiere delatarse, ni pecador, ni mucho menos arrepentirse. Pero vamos a suponer el caso de arrepentimiento. No, sí, tienen razón, no, sí, yo lo hacía porque esto, porque aquello. Entonces la persona ve su condición de pecado y cómo se cuenta frente a la ley, vamos a decirlo así, o a la justicia. Y mal, pero le dice, no, yo esto no lo quiero hacer más. Bueno, eso es reconocerse pecador, y no por lo que hacemos, sino por lo que somos de la vida, porque por más que querramos borrar nuestros pecados, decir yo hoy no peco, ya estamos pensando mal y el pecado está metido, bien incorporado desde que nacimos. Eso es bueno tenerlo claro. Entonces hay que arrepentirse de los pecados para así después bautizarse. Creer, reconocer, arrepentirse y después bautizarse. Ese es el orden, no es yo me bautizo y después empiezo a leer la Biblia para conocer a Dios y entonces voy a creer. No. Esto tiene un orden, pero no un orden, ya les dije, no marcado por hombres. Es la forma, en realidad, le damos muchas vueltas a la palabra de Dios, porque si te viene una palabra y te dice, vos sos un pecador y tenés que arrepentirte, no necesitas mucho misterio para darte cuenta que los pasos son esos, que no son otros. Pero es bueno decirlo porque muchas veces las personas son llevadas de la nariz. Tapan los oídos, no conocen lo que Dios dice en la Biblia, tenés que bautizarte para ser salvo. Bueno, me bautizo, listo, ya soy salvo y sigo mi vida con lo que quiero. Nada, ¿no? Dios ni te conoce, o sea, te conoce, pero en tu relación con Él no hay comunión con Dios de esa manera, es importante. Entonces, este orden es necesario. No es primero me bautizo, luego creo, me arrepiento, no. La palabra de Dios, la Biblia, es clara en todo esto. Primero hay que creer en la obra redentora de Jesús. Jesús te redimió. ¿Qué significa te redimió? Porque hay palabras que están en la Biblia y muchas veces no las conocemos. Significa rescatar pagando un precio. Está lindo que alguien te pague todas las cuentas de lo que tenemos, ¿no? Y te deje, está bueno eso. Y de la vida y de nuestra relación con Dios es tremendo. La mochila que llevamos desde que nacemos, que empieza a sumarse y a cargarse y a cargarse. Nos parece que no, pero ¿por qué andamos tan mal? ¿Por qué la vida me resulta oscura?
por la carga de nuestros pecados desde el nacimiento, de cosas que no nos damos cuenta, pero así va. ¿Sí? Entonces, reconozco que murió por mis pecados. Cristo, Jesús, Él cargó con mis pecados. Esa mochila se la cargó Él, alguien que no tenía que hacerlo. ¿Sí? Reconozco que murió por mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Renuncio a no volver a andar en pecado. ¿Cómo me volvería a meter en el mismo pozo de donde salí? ¿No es cierto? Y así luego cumple con el mandamiento de bautizarme. Cuando Jesús resucitó, dice la Biblia, antes de ascender al trono de Dios, se le apareció resucitado a sus discípulos y a muchos de los creyentes. Allí el apóstol Pablo, otro más, una persona más, de las cuales tuvo una relación con Jesús resucitado y que fue el creyente, y gracias a Pablo que predicó llegó la palabra de Dios hasta donde hoy estamos nosotros, ¿sí? Que la Biblia lo habla como los gentiles. En 1 Corintios 15, 3, dice allí Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, o sea, lo que yo recibí, dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, como está escrito en la Biblia, profecía de lo que sucedió, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. La Biblia no es un libro cualquiera, es un libro más y tiene letras escritas, pero es la palabra de Dios escrita y la dejó para nosotros. Dice, y que apareció a Cefas, una persona, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún en ese momento, y otros ya duermen, que significa duermen, ¿entendieron? Murieron. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿A quién? A Pablo, que en ese momento no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo, y que era un súper religioso contrario al cristianismo. Y después pasó a ser Pablo, el apóstol, el que predicaba, el que decía, yo sé de quién estoy hablando. Como decimos todos los creyentes ahora, yo sé en quién hemos creído. No lo decimos porque está escrito, lo decimos porque sabemos en quién hemos creído. Pero a los discípulos, a Jesús, que Jesús había estado preparando, que todos sabemos de eso, les da una encomienda, les da una tarea, conocida, llamada como la Gran Comisión. Y esta Gran Comisión que les dio a los 11 discípulos, porque uno agarró la bolsa y se fue, ya sabemos, después fue también obedecida por todos aquellos nuevos discípulos. Hasta aquí llegó, hasta mí y hasta el que sigue, ¿entienden? Por todos. No fue solo para los primeros discípulos, sino para todos los que reconocemos ser discípulos de Jesús. Que es un discípulo que hace lo que dice el maestro. ¿Quién es nuestro maestro? El Señor Jesucristo, ¿sí? No fue solo para esos primeros, ¿sí? Y esta gran comisión contiene 3 mandamientos que son básicos. Básicos, pero son mandamientos de Dios. Ahora sí vamos a Mateo, versículo 28, capítulo 28, versículo 19. Y vamos a ver esos 3 mandamientos. El versículo 18, perdón, yo te dije 19, pero vamos a leer del 18, dice, Jesús se acercó y les habló diciendo a los discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, autoridad de Dios. Y ahora presten atención, el siguiente versículo 19. Mateo 28, 19. ¿Sí? Por tanto, dice, ¿qué quiere decir? Quiere decir, en base a la autoridad que tengo, por tanto, en base a la autoridad que tengo, Jesús es la autoridad, ir y hacer discípulos. ¿A quiénes le dice eso? ¿A quiénes le dice? A los discípulos. ¿Hay discípulos de Jesús acá? ¿A quiénes le dice eso? A mí. Y yo que estoy aquí adelante soy el primero, porque yo no soy más que ninguno. Discípulo de Jesús no tiene rango, función es otra cosa. A todos nosotros, los que hemos creído en Él. Entonces, ir y hacer discípulos. Elías, ¿estás dispuesto a cumplir con ese mandamiento? Porque si sos discípulo de Jesús, Él te dice ir y hacer discípulos. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Si somos discípulos, seguro, no que estamos dispuestos a hacerlo, los que somos ya lo estamos haciendo.
Hoy les decía, yo mañana empiezo a salir. Pero no porque quiero salir, porque hay algo que me está apretando por dentro y que me dice, ya basta, tenés que salir. Porque mientras tanto hay tanta gente que se está muriendo sin Dios y que necesitan que alguien les hable y les diga, pará, Dios existe. Y ahí darle la buena nueva de salvación, el Evangelio, la verdad, de que Jesús, de que hubo uno que murió y que resucitó, y que me traigan otro a ver si hizo lo mismo. No existe. Yo no puedo entender este mundo que no busque, aunque sea arrastrándose de alguna manera, entender de que existe la vida eterna. Y Jesucristo vino para eso, ¿sí? Entonces, ir y hacer discípulo a todas las naciones. Un discípulo no nace siendo discípulo, sino que se forma, se va a hacer discípulo. Los discípulos de Jesús estuvieron 3 años con Jesús. El primer día te tiraban la cabeza y ¿por qué? Porque sí, porque ya, porque al otro lado, ¿por qué tenemos que hacer esto? Porque está re bien, Jesús nos enseñó, eso es otro tema, pero les fue enseñando de tal manera hasta que ellos entendieron. ¿Sí? Y así nos pasó y nos pasa a todo discípulo. Pero una vez que le dimos lugar en nuestra vida al Señor, nacimos de nuevo y ya no lo obedecemos. ¿Cómo que no lo obedecemos? Si Él es nuestro Señor, ya comenzamos a andar con Él. Ya obedecemos al Señor. Ahora nacimos a una nueva vida en Cristo. Ahora obedecemos a nuestro Señor Jesucristo. Un discípulo se tiene que ir formando. Y Jesús está diciendo, ir y hacer discípulo a todas las naciones. Está diciendo que ahora tenemos la responsabilidad de ¿qué? De ir. ¿A dónde? A donde sea que vaya, a donde sea que me esté moviendo. Porque no es que tengo que ir a las naciones nada más. Te está diciendo, en todo lugar donde vos te moves, vos podés hablar de mí, diría el Señor, de esa manera. Predicar, hablar el Evangelio, con el propósito de ¿qué? De que un pecador crea, reconozca y se arrepienta. Y así se reconcilie con su Creador, con el único que hay, con Dios. El único creador. Predicar el Evangelio es responsabilidad de todo discípulo de Jesucristo. Es responsabilidad de toda la iglesia del Señor. Predicar el Evangelio es la buena nueva de salvación. No predicar de una iglesia. No predicar de una religión. No predicar de venir que vas a ver qué lindo que vas a estar con nosotros. No, eso es otro tema. Si realmente estamos en el Señor, vas a estar bien y vas a sentirte bien. Pero lo importante es venir a conocer lo que Jesús hizo por vos. Eso es lo que tenemos que predicar. Porque ¿quién salva? ¿La iglesia te salva? La iglesia no salva. El único capaz de traer salvación a todo aquel que cree se llama Jesucristo. Y por eso se debe creer en lo que Jesús hizo en la cruz por todos nosotros. ¿Por todos quiénes? Los que van a creer. Él murió por todos, pero dice la palabra de Dios, no todos creyeron. Por eso es que Él no vino a condenarnos, se condenan solos. Jesús dijo, ustedes ya están condenados, yo vine a salvarlos de la condenación eterna. Por eso había que reconocerse que son pecadores, que se arrepientan y así reconciliarse con Dios. Y después cumplir con el mandamiento, que sigue diciendo allí, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿En nombre de quién debe ser bautizado? ¿Qué dice allí la palabra de Dios? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto significa, prestemos atención, que la persona bautizada va a quedar mediante este acto, mediante el cumplimiento de este mandamiento, va a quedar estrechamente ligado a aquel por el que se va a bautizar. Una vez que sos sumergido en el agua y orando seas declarado que lo haces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en ese sentido el creyente se bautiza y queda ligado a ese compromiso. ¿A qué? A honrar al Padre, a honrar al Hijo y a vivir por el Espíritu.
Honrar al Padre, honrar al Hijo y a vivir por el Espíritu. ¿El Espíritu que qué? El Espíritu Santo que te fue depositado en tu vida, que Dios te lo puso en tu vida, una vez que vos creíste, que te arrepentiste y que lo recibiste en tu vida. Porque sabemos que desde que fuimos perdonados y reconciliados con Dios, ya nuestro andar, nuestro vivir, no es como el que era antes. Ahora nuestra vida que antes se movía para un lado, ahora va para el otro lado. El mundo hace, cuando decimos el mundo de las personas, dicen, a mí no me importa nada. Bueno, a mí sí me importa. No, ¿para qué te vas a casar si total después te engañan? No, yo lo voy a hacer conforme a lo que Dios dice. Y si lo hago conforme a lo que Dios dice, seguro me va a ir bien. ¿Pero quién no te va a fallar? No, sí te puede fallar, pero yo voy a estar bien. ¿Por qué? Porque la paz que Dios da no es la que el mundo da. Y hay tantas cosas, yo pongo ese ejemplo, pero toda nuestra vida empieza a tener una seguridad tan fuerte. ¿Por qué? Porque nuestra vida, que nacimos habiendo creído, está cimentada, está fundada en Cristo. ¿Y quién nos sostiene cuando tenemos problemas? ¿Quién nos sostiene cuando tenemos necesidad? Él nos sostiene y lo podemos dar no por escrito, sino en verdad, como testimonio, porque es lo que el Señor Jesús prometió y Él está haciendo. ¿Sí? Bien, sabemos que fuimos perdonados, reconciliados con Dios y que debemos andar en su camino. Ahora la pregunta es, ¿se irá al infierno por no haberse bautizado si una persona creyó? Por ejemplo, ahora, no lo vamos a matar, ¿no? Pero en el caso de Elías, o en el caso de alguien que se bautiza, no se bautiza, dice, no me bautizo. Pero él creyó en su corazón, no lo dijo yo creo, Él sabe si creyó en su corazón, pero ahora lo llaman de su trabajo, se tiene que ir por 8 meses, y no se bautiza. Y bueno, vamos, para no matarlo él solo, nos matamos todos. Viene el fin del mundo. Él no va con Dios, sí va con Dios. Porque es un mandamiento que tiene que cumplir, pero sí va con Él. Bautizado o no, Él creyó en el Señor Jesucristo. El versículo 20 de Mateo 28 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Estos son ¿qué son? Guarden todas las cosas que les mandé. Dice allí el apóstol. Son todos los mandamientos que Jesús había establecido. Cuando estuvieron los discípulos, Él les enseñó cosas que les quedó marcadas, no lo que ellos querían, no lo que a mí para mí tiene que ser así, para mí no. Ellos entendieron la palabra de Dios. Cuando uno firma un documento, el documento no se le puede escribir cualquier cosa, se le escriben en el documento las cosas que son claras, se ponen nombres, se pone el número de documento de la persona, eso tiene valor. Si uno llegara a poner algo que está mal, ese documento es inválido. La palabra de Dios, no hay algo de la palabra de Dios que no tenga valor. Toda la palabra de Dios, todo lo que dice, todo lo que está escrito en la Biblia, tiene valor. Uno a veces toma la palabra de Dios como diciendo, no, esto no, y Dios te está hablando. Que uno no lo entienda o no lo quiera entender es otro problema. Pero Dios siempre habla claro, porque quiere que lo entendamos, ¿no es cierto? Entonces dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, y son todos los mandamientos de Jesús. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese que te dije que no va a venir pronto. Bueno, va a venir pronto el Señor primero, pero hay otros temas. ¿Sí? Nada tiene que preocuparnos si el Señor nos dice que Él está con nosotros todos los días, no el día de reunión. Todos los días. El Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este versículo lo sabe muchísimo todo el mundo, podría decirlo, más en estas épocas que se vivieron. Pero hay que habitar, hay que tener comunión con Dios. Y la comunión con Dios, ¿cómo viene? Por medio de Jesucristo. Si no, es imposible tener comunión con Dios. Y si Dios está con nosotros, si tenemos comunión y relación con Dios, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra de Dios. Y esto es muy importante, porque aunque somos de Cristo, estamos en este mundo. Y muchas noticias malas trae este mundo, no hoy, siempre. Siempre hay cosas que no quisiéramos escuchar, pero estamos en el mundo, ¿no es cierto? Pero de nada tenemos que alarmarnos, ¿no es cierto? Porque ahora el Señor está
con nosotros siempre. En Cristo estamos seguros, seguridad 100%. Entonces está claro que el bautismo es un mandamiento, que todo cristiano, que todo creyente del Señor debe cumplir. ¿Sí? La pregunta es, ¿cumplió Jesús con este mandamiento? Porque si hablamos de que Él es el maestro no es el que va adelante y habla y no hace. Vamos a ver cómo sos vos en tu vida. Bueno, veamos Jesucristo. Mateo capítulo 3, versículo 13. Dice que entonces Jesús vino de Galilea a Juan. Presten atención, a Juan el Bautista, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. O sea, no le entraba en la cabeza eso a Juan, ¿no es cierto? Él era alguien que preparaba el camino para Jesús y viene Jesús y se bautizaba. No, vos me tenés que bautizar. No. Jesús va a Juan. ¿Recuerdan en la escena, cuando después de la última cena, Jesús qué hace? Lava los pies de los discípulos. ¿Sí? Y Pedro le dijo, en Juan, capítulo 13, versículo 8, le dice, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Ven cómo las dos escenas se parecen mucho? Entonces Jesús se va a bautizar y dice ahí en Mateo 3:14, Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Justicia significa justo, y justo y justicia es lo que le corresponde a cada uno, hacer lo justo. Y dice la Biblia que Dios es justo y que ama la justicia, y Jesús es justo y es el Hijo de Dios. Hacemos justicia cuando estamos cumpliendo el mandamiento de Dios. Hacemos lo que es justo, lo justo delante de Dios, cuando cumplimos los mandamientos de Dios. Jesús mostró que el bautismo de Juan había sido ordenado por Dios. Eso es, como decimos todo, es la voluntad de Dios. Vieron que es muy común decir, y hay que hacer la voluntad de Dios. Bueno, Jesús mostró que el bautismo de Juan había sido ordenado por Dios. ¿Y qué hizo? Se sometió, se sujetó y cumplió con lo que Dios mandó. Jesús mostró que el bautismo de Juan había sido ordenado por Dios. Versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien me gozo, en quien me agrado, en quien me complazco. Y no solo significa que se complace por la obediencia en ese momento de lo que está haciendo, sino que va a seguir complaciéndose por el resto de su vida hasta que se encuentre con su Creador que lo está esperando, no que queremos que se muera. Porque yo cuando digo esto muchas veces uno dice, uy, que se va a morir, se va a ir con el Creador. No, es tener vida eterna con Dios siempre, un Dios que existe, que es verdadero. Jesús cumplió, debía cumplir este mandamiento, porque así Jesús se identificaba con los pecadores. Porque había que los pecadores que iban a creer en Él como ¿quién? Como el Hijo de Dios. Esa es la razón principal por la que Jesús se bautizó. Recuerden que antes de bautizarse es necesario creer, reconocer y arrepentirse. Pero Jesús no necesitaba todo esto. Pablo dijo, Jesús en 2 Corintios 5:21, Jesús no conoció pecado. No era pecador. Él cuando estuvo acá como hombre no pecó, nunca. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Cristo. Vuelve a decir que le da a Dios lo que es de Dios. En Nueva Traducción Viviente, que es otra versión que lo dice de una manera más entendible, dice así: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó,
fuera la ofrenda por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. ¿Ven que eso se entiende? Vemos entonces que Jesús estableció el bautismo como un mandamiento. Y hoy Elías tiene el deseo voluntario de cumplir con ese mandamiento. Pero tiene que estar seguro de ¿qué? De haber creído en la obra de Jesucristo en la cruz, de haber reconocido ser pecador y de arrepentirse, ¿no es cierto?, de esos pecados, dándole así lugar en su vida. Y esto es, ese proceso se le llama nacer de nuevo, un nuevo nacimiento. Marcos 1, versículo 4 dice: este mensajero era Juan el Bautista. Estaba en el desierto y predicaba a la gente. Debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Toda la gente de Judea, incluidos los habitantes de Jerusalén, salían para ver y oír a Juan, y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Bautismo significa ser sumergido completamente, inmerso bajo el agua y dejado 4 horas. Esa parte esa lo obviamos porque es de hombre, no es de Dios. Cuando Elías aceptó a Jesús como su Señor y Salvador personal, todos sus pecados fueron perdonados. Todos. ¿Por qué fueron perdonados? Por medio de la sangre derramada de Jesús en la cruz del Calvario. Por eso la Biblia dice en 1 de Juan 1:7: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa era lo que Dios pedía. El bautismo no nos limpia de nuestros pecados. Es la sangre de Jesucristo la que nos limpia de todo pecado. Y cuando Jesús murió en esa cruz, ahí se cumple el propósito de reconciliar al pecador con el Padre, perdonando todos nuestros pecados. Perdonó y olvidó todos nuestros pecados. Jesús no es como los seres humanos, recordándole a los demás sus pecados. Así no es Él. Y no solo ya no recuerda tus pecados, sino que cada día, dice, son nuevas sus misericordias. Cuando nosotros tratábamos de hacer cada día, una vez que creímos y que somos ya del Señor, ahora voy a andar en el Señor, y tropezamos porque nos va a pasar. Y todas esas cosas, la misericordia de Dios va a estar en nuestra vida y vos te vas a sentir ya perdonado. Ya te vas a sentir feliz, porque si fuera por nuestra forma, por nuestros deseos, por lo que queremos ser, no podemos ni estar un minuto queriendo hacer algo bueno para Dios, porque no lo haríamos, no podríamos. Pero en Él sí podemos, y en Él sí podemos seguir andando y mirar para atrás nuestro recorrido desde que creímos y decir: todo eso cambió mi vida y vos no hiciste nada. ¿Quién te cambió? Dios te cambió. Eso lo hace Dios en la vida de cada uno. Ya ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice la Biblia en Romanos 8:1. Jesús ya pagó el precio por mis pecados. Jesús ya me salvó. Cuando el enemigo quiera llevarte a tus pecados pasados, si vos eras, porque las personas no se olvidan, y no es que esté mal, es lógico que alguien venga a decir: pero si vos eras el que esto y que aquello y que lo otro, recordá que ya ninguna condenación hay en Dios para los que están en Cristo Jesús. Si tenemos una deuda, la pagaremos, ¿no? Por supuesto. Si alguien reclama, no te va a decir: no, yo soy hijo de Dios. No. Ya sabemos que así no es cierto? Dice 2 Corintios 5:19 que Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Jesús, ¿qué es? El sacrificio perfecto para Dios, para que podamos nosotros acercarnos a Dios. Como seres humanos, nosotros ninguno tenemos la capacidad de poder pagar con nuestra vida el precio costo de nuestros pecados. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos, y cuando dice todos, no hay ser humano que no quede fuera.
todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios. Versículo 24. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Versículo 25. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Por eso debemos valorar lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Romanos 18 dice: cerca de ti está esta palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? Versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esto no es una iglesia, esto no es de hombre, este es Dios hablándote y diciéndote: la palabra está puesta allí, a flor de tu boca, pero tiene que estar en tu boca y en tu corazón. Si vos lo decís con tu boca y lo crees con todo tu corazón, entonces serás salvo. ¿Sí? Tiene que quedar muy claro que no se será salvo por el solo hecho de bautizarse. Es reconocer, es declarar, es profesar ¿qué cosa? Que Jesús es el Señor, la máxima autoridad, el amo, el dueño de tu vida. Reconocer a Jesús como tu Señor y a la misma vez creer de todo corazón que Dios levantó de los muertos a Jesucristo. Jesucristo vive, resucitó. No es un recuerdo de una religión. Jesucristo vive, y así como nació y estuvo presente y anduvo y murió y resucitó y se apareció, volverá a buscar a los que creyeron, y eso viene pronto. Entonces, Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad, derecho de ser hechos hijos de Dios. Nacer de nuevo, hijos de Dios. Nací de mi mamá y mi papá. Hijo de tu padre, hijo de la carne, dice la palabra de Dios. Lo que es de la carne, carne es. Lo que es del espíritu, espíritu es. Tenemos que tener relación con Dios para poder tener el espíritu de Dios. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, si hablamos de nacer de nuevo, engendrados de sangre, mamá y papá, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios te produce una nueva vida, te borró todos tus pecados, se olvida de todos tus pecados y te da la oportunidad de que camines con Él eternamente, no hasta que salga de la reunión. Eternamente. O sea, es increíble y cómo nos fortalece a los que sabemos y conocemos, porque cuando nos recuerda Dios su palabra, que bueno que nos recuerda a nosotros en este día estas cosas, nos fortalece, porque muchas veces, ¿de qué te estás haciendo problema? Jesús dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto será añadido. Yo me encargo. Eso es lo que quiere decir. Entonces, ¿qué representa el bautismo en agua? Es un símbolo que representa la limpieza que Jesús hizo de nuestros pecados por medio de un acto visible, público, donde la persona se sumerge bajo el agua, ¿sí? Y ahí bajo el agua quedará simbólicamente sepultado el viejo hombre, el que tenía la vieja vida de antes, el viejo yo. No porque yo soy así, no porque a mí me parece, no porque yo... Ahora empieza a recibir la palabra de Dios y empieza a ser guiado. Es como que antes andaba con queroseno y ahora le ponen nafta. Para que se entienda, ¿no? Ahí está, o sea, un ejemplo muy... Pero bueno, hay veces que hay que tenerlo. Entonces, queda simbólicamente sepultado. Ya no tengo que preocuparme por arreglar la vida pasada ante Dios. ¿Quién arregló tu vida? Cristo lo hizo. Jesús arregló tu vida delante de Dios. Y al salir del agua se da muestra simbólicamente que resucitó
a una nueva vida en Cristo. Antes era la vieja vida de haber nacido de papá y mamá, todo bien, pero con Dios nada. Ahora ando con Dios, ahora soy de Cristo, ahora Él es mi dueño, mi Señor. Por eso le decimos Señor. Recuerden que Jesús dijo, muchos me dicen Señor, Señor, pero yo no los conozco. Él sabe, no los que hablaron, los que creyeron y lo confesaron, lo dijeron. ¿Sí? Entonces al salir del agua se muestra, se manifiesta a todos los que están presentes y a los que no están presentes, porque Dios todo lo ve, que ahora va a andar ¿en qué? En nueva vida en Cristo. El bautismo entonces es una representación visible ante todos los testigos de que Elías Mauricio, gloria a Dios, más ahora el Señor dice, yo tenía una preocupación, siendo cristiano hay tantos nombres en la Biblia, todos los nombres tienen significado, y entonces en un momento, yo humano como ustedes, porque no soy de otro lugar, decía, ¿por qué? Y si uno quiere tener un hijo, que lo busca, pero dice que a los que creyeron, a los que recibieron, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Todos los creyentes, los que creen en Dios, que nacen de Dios, le dan un nombre que es hijo de Dios. ¿Querés llamarte cómo? Está bueno, no importa el nombre terrenal, el que tenemos está re bien, cada uno el que nos pudieron, pero es para poner feliz a las personas. Pero vamos a ponerlo feliz a Dios. ¿Cómo lo ponemos feliz a Dios? Hijo de Dios. ¿Se imaginan? ¿Qué dijo Dios con respecto a Jesús cuando se bautizó? Este es mi Hijo amado en quien me gozo, me complazco. Bueno, se gozará el Señor por un pecador que se arrepiente, pero más vale que sí, si Dios creó este mundo para que no esté como está. Él creó este mundo porque iba a ser otra cosa. ¿Pero qué nos dio Dios? Eterna libertad de voluntad. Cada uno decide, ¿sí? Entonces, hoy frente a las personas, ¿no es cierto? Pero desde ahora, ¿qué va a ser? Testigo. ¿Qué quiere decir? Testigo de lo que Jesús hizo en su vida, de lo que dice la palabra de Dios. Sos un testimonio viviente en todo lugar, en el trabajo, en la escuela, en la casa, en todo lugar, ¿no es cierto? Pero lo bueno es que Jesús dijo, no los dejaré solos. Porque si fuera por eso, la lucha sería, no lo podríamos hacer como los discípulos cuando estuvieron con Jesús, luchaban y luchaban por querer hacer las cosas que Él decía, pero lo hacían en sus fuerzas. Y no se hacen las cosas en su propia fuerza. Esto yo lo voy a ganar. No. Dios lo va a hacer por medio de ti. ¿Qué hizo el Señor? Envió su Espíritu Santo para que puedas llevar adelante todas las cosas que Él mandó. Uno le dice que sí, pero yo no sé, y camina. Y el Señor lo hace. Esa es una gran verdad. Y lleves el mismo deseo del Señor Jesús. Que todos sepan que Jesús vino a dar vida en rescate por todos los que vayan a creer, a confiar en Él. Esa es la palabra que el Señor puso en nuestra vida. Y este es el primer mandamiento que el Señor Jesús les dio a sus discípulos para que los transmitan y iba a seguir así hasta los demás discípulos. Es el deseo, el anhelo de Dios, este hecho que va a suceder hoy. Así que esta maravillosa noticia de que tenemos de la salvación, del bautismo, el bautismo nos pone feliz, porque yo sé, porque nos pasó a cada uno cuando nos bautizamos, en ese momento uno está haciendo un paso, cuando en la escuela, cuando en el trabajo, cuando tenemos situaciones en la vida, cuando te van a dar un diploma por alguna cosa te pones bien, pero esto te produce algo increíble en tu vida, porque vos estás haciendo algo que es una decisión tuya que te cuesta. Sé que les cuesta llegar hasta ahí, porque a todos, vos querés tomar la decisión y estás deseoso, pero estás ahí como, no sé, como en esta época de la vacuna que no sabías si colocarte el horno, ¿viste? Pero no porque dudás, sino porque hay un temor que te lucha, como diciendo, esto es un compromiso que yo estoy haciendo con Dios. Y ese compromiso hace que produce, eso es bueno, ¿por qué? Porque nos hace aprender a vivir en el temor de Dios, en la reverencia de Dios. Y eso es bueno porque somos valientes en el Señor por lo que Él nos da, pero no somos nada. Sin Él no somos nada. Entonces aprendemos a estar en comunión con Dios. Así que nosotros ahora primero vamos a orar, a darle gracias a Dios por la palabra, que a mí primeramente me hizo muy bien, porque ustedes dirán, pero eso
esa palabra para alguien que es pastor ya la conoce, ya la sabe. La palabra de Dios no es un tema de conocer y saber. ¿Ustedes comieron asado? Entonces no comen más. Pues si comerían otro asado lo disfrutan igual. Bueno, eso ni se compara con recibir la palabra de Dios, con oír la palabra de Dios y decir, Dios en este tiempo, en este día, nos da esta palabra, les da esta palabra a todo aquel que está oyendo, aquel que está atento a la palabra de Dios, y les da oportunidad para los que no lo conocen, para que sepan cómo es la verdad de Dios. Y para aquellos que ya lo conocieron y lo conocen y son hijos de Dios, para ponerse firmes como soldados adelante del Señor y decirle, Señor, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Estoy cumpliendo? Pues cuando hablo de cumplir, no hablo de un cumplimiento humano, en el de, sí tengo que hacer. No, estoy con lo que Jesús hizo por mí, entregando su vida en la cruz, derramando su sangre. Él no tenía por qué hacerlo, Él es Dios, no necesita nada de nosotros y lo vino a hacer por mí, por vos y por todas las personas. Alguien que se interesa por tu vida, se interesó por mí. Y yo cuando escucho estas palabras de Dios que están escritas, aunque yo las tenga que dar, yo las recibo y digo, gracias Señor. Porque esa vida que hoy tengo, y que si hoy yo me llego a morir en esta tierra porque mis días terminan acá, pero me voy re feliz porque sé que estoy con Él. Y si tengo que quedar, tengo que cumplir con lo que el Señor dice. ¿Por qué? Porque yo me tengo que bautizar. Bueno, me bautizo, pero ¿para qué? Para que otros vean y crean como hizo Jesús. Y así sigue. Y esa obediencia nos va dando una fe firme en Dios. No una que nuestros pensamientos y será y no será. Dice la palabra de Dios que los que dudan no son de Dios. Claro, si uno no tiene una fe segura, ¿cómo hago para tener una fe segura? La palabra de Dios, uno tiene que leer la palabra de Dios, tiene que confrontarse con lo que Dios dice, como hoy en los oídos de ustedes reciben esta palabra y les llega a su corazón y dicen, esto es o no es. Nadie te tiene que obligar a nada. ¿Quién es el que te está hablando? ¿Quién es el que te está llamando? Dios. Cuando uno recibe y sabe que es de Dios, a Él le tiene que responder. Así que vamos a orar y darle gracias a Dios por su palabra para después pasar al acto en sí del bautismo. ¿Sí? Yo les pido que se paren, vamos a cerrar los ojos y dar gracias al Señor por su palabra. Señor, te damos gracias porque, como dices tú, Señor, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gracias por todo lo que nos das este privilegio de poder oír tu palabra, poder entender, poder saber estas cosas y darnos esta fe que solamente viene de ti para que podamos creer que aunque no te vemos, sabemos que estás, que aunque no vimos cuando Jesús estuvo en la cruz y fue crucificado y resucitó, sabemos que fue así, lo creemos con todo nuestro corazón. Y Señor, y tú nos diste el privilegio de llamarnos hijos de Dios por haber creído. Gracias por tu palabra. Yo te ruego en el nombre de Jesús por toda persona que oye, por toda persona que todavía no tomó esta decisión. Que tú, Señor, estés hablando en su corazón. Que tú, Señor, estés ayudándole a que todas aquellas barreras, pensamientos, dudas puedan ser aclaradas por ti, Señor. Para que todos crean, para que podamos vivir en este mundo sabiamente. Y la sabiduría viene de ti. Tú nos das sabiduría para vivir. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Sigue obrando y bendice la vida de Elías para que él, en esta decisión de seguirte, de cumplir este compromiso contigo, de oír tu voz y ponerla por obra, llevarla a su vida, hacer lo que tú le mandes, Señor, lo ayudes y lo fortalezca para que siga avanzando cada día más y muchos puedan conocerte a ti a través de la vida de Él y de todos los que hemos creído. Te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bien, para los que nos están siguiendo por internet o oyendo, que no pueden estar en las reuniones presenciales por la distancia, le damos gracias por estar aquí presente, pero les pedimos que sigan buscando al Señor y fortaleciéndose en Él. Que el Señor les bendiga.